Entonces, yo quiero invitar y darle la palabra a darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Luis Hernando. Y bueno, entonces le doy un saludo y pues él nos presentará sus credenciales y profesor Luis Hernando, lo invito pues para que en esta charla de Ultradian nos cuente, digamos, cómo van sus investigaciones o sobre qué aspectos tiene que ver la charla que nos va a dictar hoy sobre todo el tema de la autonomía y la seguridad alimentaria. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Toca hacer la prueba de... ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. sí, señor, perfectamente. Bueno, listo. Entonces los saludo formalmente. Yo entré aquí a las 3 y escuché hablar a Tulio Vargas. Bueno, esto es como una escuela que ustedes tienen dentro de la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN. Yo le comenté a Tulio que mi experticia profesional está un poco desde hace muchos años. Yo soy economista de la Nacional. He trabajado en desarrollo rural la mayor parte de mi vida profesional desde el año, desde el año 84, que fui funcionario muy jovencito, recién economista de la Nacional. Logré entrar a Planeación Nacional. Estuve 5 años y me retiré. Tomé una decisión difícil en términos de que yo quería conocer el país y me volqué, fue a trabajar en el campo. Del 89 para acá he trabajado en proyectos de desarrollo rural de distintos temas, etcétera, con las Naciones Unidas, con el tema de sustitución de cultivos desde entonces. Y una gran experiencia que la pongo en mi hoja de vida es que estuve en dos momentos distintos, 10 años en el Magdalena Medio, trabajando como coordinador en los temas de desarrollo rural con el padre Pacho de Rú. Digamos, esa es como la presentación que quiero hacer. Me retiré del programa en 2012, recuperé una maestría académica en la Universidad Javeriana que había empezado, pero el trabajo de campo no me permitía su continuidad. Entonces ya terminé, estoy por graduarme, retomé esa maestría, hice un trabajo de investigación bueno sobre el tema de autonomía alimentaria. Mi laboratorio de investigación fue el departamento del Cesar, 12 municipios. Hice eso, hice una sistematización de un proyecto en el que participó el Programa de Desarrollo y Paz, pero hice, obviamente, académicamente hablando, un proceso investigativo mayor al proyecto para poder contextualizar el mismo proyecto y dar algunos lineamientos en las conclusiones sobre el tema de la autonomía alimentaria en el Cesar como un estudio de caso, como la sistematización. Entonces, bueno, cierro ahí, me alargué un poco, esa es mi... Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la autonomía alimentaria y la seguridad alimentaria, pero lo quería poner en el contexto del plan de desarrollo porque, digamos, el trabajo académico mío que he hecho tiene una intencionalidad y es lograr que alguna vez en el país, en un proceso, en un gobierno como este, por ejemplo, progresista, se retome el tema de la producción de alimentos en Colombia, que el modelo neoliberal desde los años 90 o un poco antes, digamos, abandonó. Entonces, eso lo veremos en la exposición. Es una exposición muy sencilla, no es para nada especializado. La he titulado Producción Campesina de Alimentos en el Plan Nacional de Desarrollo, posibilidades de la autonomía alimentaria. Entonces vamos a ver, eso no es complicado, qué es la autonomía alimentaria, qué es la autonomía alimentaria. Espérate, estoy buscando aquí el relojito. No sé si ven la presentación, no. No. No, toca bajar la que hay ahí Entonces y digo, para poder, compartir, me sale una flechita sí, y ahí, como digo, compartir ya- contenido, ¿me ayudan en eso? Creo que compartir sí, contenido, sí, compartir contenido, ahí está la flechita, la coloca en el escritorio y ahí le sale. incluir sonido, agregar ventana, pantalla, le digo yo pantalla, ¿cierto?
pantalla y ya la ven, ¿no? Ya, sí, perfecto, perfecto. Entonces, estaba diciendo, me disculpan un poco esas, no se pega unas varadas en esto. Somos de esta generación, somos de la generación de hace unos años, entonces, bueno, es producción campesina de alimentos en el Plan Nacional de Desarrollo, posibilidades de la autonomía alimentaria. Bueno, el contexto para ubicar el tema de la producción de alimentos en el plan de desarrollo. Digamos que el plan de desarrollo incorpora, a diferencia de los planes de desarrollo pasados, el tema de producción campesina de alimentos con alguna fuerza en los instrumentos, con alguna fuerza en la conceptualización, lo vamos a ver en la exposición, pero también tiene que ver, aunque uno no creyera, el tema de producción campesina de alimentos es también una forma de concreción de algunos aspectos de política pública, de la implementación de la reforma rural integral que fue parte de la negociación del Estado colombiano con las FARC. El gobierno ha expresado el compromiso con el cumplimiento y la implementación del acuerdo final de paz. Eso lo tenemos que afirmar aquí en la exposición. Un primer avance significativo fue la inclusión de un capítulo sobre paz en el Plan Nacional de Desarrollo, que si ustedes lo miran, es un elemento transversal a todos los capítulos del plan. Para este cuatrenio fueron asignados, esas cifras son de referencia, pero para que veamos el orden de magnitud de 50 billones de pesos, más 13.39 billones más que el anterior. Ahí está el crecimiento de un 27% y real del 5%. Bueno, es una medida ahí técnica. Aproximadamente el 80% de los recursos de estos que he hablado, esto lo tomé del plan de desarrollo, tienen que ver con el punto 1 sobre reforma rural integral. Se destaca entonces el impulso al sector agrario y rural que ha permitido dar trámite a iniciativas legales necesarias para avanzar en ese concepto que se negoció que se llama reforma rural integral. Digamos, la gente del común y nosotros y los que no están muy en este tema simplemente se referirán a esto como la reforma agraria, pero el término técnico completo es reforma rural integral y eso tiene una conceptualización y unos, pero no nos vamos a meter ahí por qué rural, por qué integral, pero es reforma rural integral o reforma agraria, no importa hablarlo así. Bueno, dentro de los avances, y esto lo tomo de quienes le hacen seguimiento a los acuerdos de La Habana, está el acto legislativo 03 del 23 del año pasado, que establece, ustedes se enteraron por lo menos por noticias, la jurisdicción agraria y rural, importantísima, la aprobación y creación de 4 zonas de reserva campesina y la concertación y protocolización del catastro multipropósito indígena. Estas noticias, ustedes saben, aquí hago un paréntesis, sin el ánimo de hacerle publicidad al gobierno, pero estas son el tipo de cosas que los medios no publican o no, o uno no ve en los medios que haya un énfasis de esto, no. Lo que los medios explotan es todos los errores de gobierno o estas cosas un poquito de la cotidianidad del presidente, etcétera, y realmente cierro de paréntesis de ese comentario, pero es lamentable, la gente no sabe que esto existe y es de fondo esto que he nombrado. El director general de la Agencia de Tierras, en su momento Gerardo Vega, hay que actualizar esto, ya no es Gerardo Vega, no es un señor Harman, resaltó que la constitución de las zonas de reserva campesina, La Tuna en el Cauca, Güejar, Cafre, Lozada, Guayabero en el Meta y Sumapaz, destaca el interés de las comunidades campesinas por adoptar prácticas agropecuarias adecuadas. Aunque no es nuestro tema, digamos que hay planteadas unas 20 zonas de reserva campesina que podrían entrar en funcionamiento. Por ahora están con las condiciones de ley, con estas 3 incorporadas, unas 8 o 9 zonas de reserva campesina. Sin entrar en profundidad en la zona de reserva campesina, es muy importante porque es un espacio que podría convertirse
o darle contenido a lo que el gobierno se inventó, lo vamos a ver en la exposición, como zonas de protección para la producción de alimentos. Retengan eso. Zonas de protección para la producción de alimentos es una figura que se inventó el gobierno en el capítulo final de su plan de desarrollo que dice mecanismos de cómo se implementa el plan de desarrollo. En relación con el acceso y uso de la tierra, se registra la incorporación, esto es una meta, de 2.3 millones de hectáreas al fondo de tierras, aproximadamente, correspondiente a un 75% de la meta de los 3 millones. Hago un paréntesis. Parece ser que esta meta, después del retiro de la ministra López, se ha reducido. No obstante, de este número, y quiero que lo retengan, es un aspecto crítico, solo menos del 1%, 0,63, se encuentra disponibles para su entrega. Esto lo pongo en rojo, es una crítica al gobierno que se le ha hecho desde distintos sectores y que esperamos los que creemos que este proceso de reforma agraria debe avanzar más rápido. Entonces, el gobierno yo creo que está en la tónica de mejorar la ejecución. En 2023 han ingresado 35.000 hectáreas al fondo, fíjense, una cifra muy pequeña frente a la meta. Finalmente, y vamos a ver por qué hablamos de tierras en la producción de alimentos. Y una vez digámoslo, porque sin la producción de tierra, sin el control de la tierra por parte del campesinado productor de alimentos, no hay producción de alimentos. Dicho de otra manera, uno de los obstáculos estructurales, y esto no es discurso, que ha impedido que el campesinado colombiano sea un actor relevante en la producción de alimentos es la falta de tierra. Es decir, la estructura agraria colombiana no lo ha permitido y la reforma agraria pretende, con estas metas, remover de una manera significativa esos obstáculos, la concentración de la tierra. No va a solucionar en 4 años todo esto. Estos son metas para un periodo de por lo menos 4 gobiernos, que es lo que se habló en La Habana, lo que hablaron y acordaron con el Estado de las FARC. Finalmente, sería apropiado que las autoridades en cabeza del Sistema Nacional de Nutrición y Alimentación, otra figura nueva, promuevan un enfoque de integración, concurrencia y articulación en la implementación de medidas correspondientes al Plan Nacional Rural para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Este poco de términos, siglas, aparecen. Estos son aspectos, términos que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo, que yo les recomiendo darle una mirada. Es un buen plan, yo creo, y esta escuela ojalá aprovechara los temas para darle una mirada al plan de desarrollo. Los anteriores aspectos que nombré, te contesto, fueron tomados de este informe. Se llama Verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, 13º informe de la Secretaría Técnica, CINEP, el Centro de Investigación CINEP, y el CERAC, también un centro de investigación en temas de paz, etcétera, y sociales, son los encargados como Secretaría hicieron este informe. Lo pueden buscar en Google, simplemente los que tengan la curiosidad, y le dan una miradita al informe de verificación del acuerdo de paz. Esta filmina me quedó chiquita. La reforma rural integral, el tema de tierras y territorio, hay que destacarlo. Digamos, la nuez del conflicto agrario y social colombiano que explica parcialmente el conflicto es la inequitativa distribución de la propiedad de la tierra. Inequitativa en dos sentidos: concentración de la tierra, grandes extensiones de tierra mal utilizadas, entre otras, en pocas manos, y pequeñas áreas en manos del campesinado que por su limitación de superficie terminan siendo más que un minifundio, microfundios, etc. Esa ha sido la evolución real de la estructura en Colombia. Una de las principales manifestaciones del problema es la concentración de la tierra, y yo agregaría, no está en la filmina, el minifundio.
Estas son unas cifras, no me voy a detener ahí, cómo la gran propiedad aparece en los censos. Simplemente digamos que en el último censo 2014, aquí tengo el librito de donde tomé esto, que es del profesor Darío Fajardo. Digamos que en el Censo Nacional Agropecuario último de 2014, por favor pongan atención, las propiedades de 1.000 hectáreas o más, que uno llamaría gran propiedad sin lugar a dudas, representan el 32% del área de la frontera productiva. En tanto que, por ejemplo, en 1900, bueno, se ha mantenido, en tanto que en el censo del 60 es 34, se ha mantenido, y la gran propiedad se ha mantenido. Ese es el problema estructural que muestran estas cifras. Lo que podríamos llamar pequeñas unidades productivas campesinas, pequeñas y medianas, por ejemplo, veamos la cifra. Las que están entre 50 y 100 hectáreas, que uno no diría que eso es gran propiedad, solo representan, ojo con este dato, el 10% del área. Este es un indicador de concentración y no me voy a meter en Honduras. Simplemente les quería referenciar esto. Miren este anexo, si lo quieren mirar con más detalle, se llama La Gran Propiedad en el Censo Nacional Agropecuario 2014, en un libro que ahora les mostraré en pantalla. La carátula se llama el libro, es la tesis doctoral del profesor Darío Fajardo, actual profesor otra vez de la Universidad Externado, viceministro de Agricultura fue, Agricultura, Campesinos y Alimentos en Colombia, 1980-2010. Eso es Universidad Externado de Colombia. Ahora les muestro el libro. Esto es Fajardo, 2019, el libro que les comenté. Estructura agraria. La estructura agraria de Colombia, según las cifras más avanzadas de eso, ustedes tienen noción del indicador de Gini. El indicador de Gini muestra, es un indicador que se mueve entre 0 y 1 matemáticamente, y en Colombia es de 0.87. Una de las estructuras agrarias más concentradas de Latinoamérica, y me atrevo a decir, no he mirado las cifras a nivel global, Colombia estaría en los primeros puestos de concentración de la propiedad agraria. Sin ánimo de cansarlos, para cerrar esta lámina, tengo acá señalado la página 241 del libro que les mencioné y lo voy a leer rápidamente lo que dice el profesor Fajardo en este párrafo que selecciono. La lectura longitudinal de la composición regional de la estructura agraria evidencia como tendencia central el afianzamiento de un patrón dominado por la gran propiedad, por las grandes unidades, dice Fajardo, expresado en un coeficiente de Gini de 0,87. Y Fajardo cita el informe de Naciones Unidas, que también recomiendo a los curiosos, leen una miradita, es el informe de 2011, que marcó una ruptura dentro de los informes de Naciones Unidas, porque incorpora algunas cosas interesantes, como la visión de la ruralidad, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Entonces dice Fajardo, con departamentos que lo superan, en particular en el occidente del país. Ojo, a algunos de ustedes se les puede hacer muy conocido. Cauca, latifundismo del Cauca. Chocó, grandes propiedades. Quindío, Valle, Antioquia, Meta, etc. Esta tendencia plena de conflictos generalmente violentos resulta de la apropiación de las tierras como medio para adquirir y ejercer el poder político. Es decir, una discusión seria para los agraristas que estudian estos temas es que en Colombia la tierra y sobre todo la gran propiedad tiene una función política enorme, pero no una función productiva. Y esto lo digo con toda seriedad. Y más recientemente, dice Fajardo, para legalizar dineros de procedencia ilícita. Si ustedes miran las investigaciones que hizo el profesor, otro profesor conocido, Alejandro Reyes, que fue ministro de Santos, si no me equivoco, Alejandro Reyes viene de la academia y trabajó en el gobierno de Santos, y si uno trabaja
lee las investigaciones de él, se entera que, por ejemplo, en una zona en la que estuve trabajando, pues hay otras, pero me refiero a esa por lo que conozco mucho, en el Magdalena Medio, la incorporación de tierras originadas en dineros no muy santos, dineros, lavado de dinero del narcotráfico, fue una tendencia relevante en el Magdalena Medio. Para dar un ejemplo, tierras que se volvieron de ganadería extensiva, pues, pero que uno dice, ¿por qué? No les interesa hacerlas más productivas. Eso le da a los señores poder político regional. Normalmente esos señores poderosos de la tierra son los políticos importantes de las regiones, etcétera. Cierro el comentario. Entonces, para no distraernos, estamos en el tema de tierra para la producción campesina de alimentos porque es un elemento determinante que ha impedido que Colombia se proyecte, entre otros factores, como un productor importante de alimentos de origen campesino, número uno. Y número dos, agrego, no olvidemos la historia. Colombia, con la apertura económica desde los 90, pongamos como referencia al gobierno de Gaviria, abrió la economía y Colombia empezó a importar alimentos. Muchos productores nacionales quebraron, inclusive medianos y grandes, etcétera. Y hoy las cifras de importación de alimentos son enormes. Estaba mirando unas cifras de referencia y nosotros importamos la tercera parte de lo que consumimos en alimentos. El 30%, pónganle, es decir, de unos 40 millones de toneladas importamos más de 12. Esos son elementos relevantes. ¿Esto por qué lo ponemos aquí en la exposición? Para entender que el tema de reorientación de la producción con énfasis a la producción interna no es nada fácil. No es nada fácil, va a tener muchos enemigos en los gremios, etcétera, porque se tocan intereses muy de fondo. Entonces, sigamos. La distribución de la tierra es una condición básica, dice el plan de desarrollo, para incrementar la productividad agropecuaria y reducir lo que acabo de decir, la dependencia de la importación de alimentos. Paréntesis, para no confundirlos. Cuando los gremios critican a Petro y a su gobierno, cuando él dice que va a impulsar medidas proteccionistas, entonces ellos saben cómo responden, como economistas defensores del modelo neoliberal, aunque no lo expresan de esa manera, dicen, ay, se van a tirar la economía porque los colombianos comemos barato importando alimentos. ¿Entienden el argumento ustedes? Para que lo valoren. Es decir, el gran argumento, que no es poca cosa, es verdad que se importan alimentos, el consumidor le llegan más baratos y esa es la manera en que la visión neoliberal resuelve el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cuál es el costo? Que la producción nacional no se incentiva, que la producción nacional, que los colombianos para alimentarnos dependeríamos de ese mecanismo para lograr la seguridad alimentaria. Y quiero que desde ya, antes de llegar a los conceptos, entendamos que la seguridad alimentaria tiene muchas formas de resolución. La que el modelo neoliberal ha priorizado es alimentos baratos para que los ingresos de los pobres alcancen, etcétera. No es que eso sea malo per se, pero veamos que los que yo, que tengo mi sesgo hacia la autonomía alimentaria, critico esa visión por la dependencia que genera, porque el país no desarrolla su producción agraria con el enorme potencial que tenemos y porque el campesinado no se empodera. El campesinado no es un actor, digamos, es un actor que se va desempobreciendo y desapareciendo y por el contrario no es un actor que socialmente sea importante. Continúo, los bajos niveles de formalización de la tenencia y titulación de la tierra, en lenguaje más sencilla. En Colombia más del 60% de la tierra no tiene título de propiedad. Y cuando no hay título de propiedad, el Estado va a hacer una política de producción y no puede incentivar porque no tiene los títulos. Digamos, yo que trabajé en ese tema en el Magdalena Medio, muchos proyectos se caían porque no se lograba tener la propiedad de la tierra, el título, y eso da inseguridad en la inversión, eso da vulnerabilidad porque las tierras, la gente, además por el proceso de la guerra sacada de sus tierras, perdieron sus tierras y muchos no tuvieron cómo demostrar su posesión de muchos años.
pero además el Estado no tituló lo que debía titular, el mismo INCORA, la reforma agraria que se hizo en Colombia entre 1961 y 1974, por lo menos esa década que fue importante hasta que el Pacto de Chicoral acabó con la reforma agraria liberal de Carlos Lleras, que no me meto a calificarla, pero que académicamente, yo que fui alumno del profesor Antonio García, fue una reforma agraria marginal. Pero ese es otro tema, no nos vamos a meter. Hoy, más de 50 años después, Petro, el gobierno de Petro progresista, toca el tema y quiere hacer una reforma agraria que yo la califico de modesta realmente en lo que debió ser, pero lo realista es esta reforma agraria quizá porque no estamos en todo ese movimiento campesino fuerte de los años 70 y 80 con la NUC. Hoy no es ese el movimiento campesino. El movimiento campesino lo debilitó la guerra, eso lo saben ustedes, esto no es discurso. Todos sabemos que esta guerra que tuvo Colombia, este conflicto, este sector de población, campesinos y de sindicalistas, o sea, todo el sector popular fue golpeado con el pretexto de la subversión, fue golpeado. Realmente no se golpeaba la subversión, sino parte de la estrategia era acabar con los supuestos o reales apoyos de los movimientos insurgentes. Bueno, cierro el paréntesis, me alargué mucho. Entonces, los bajos niveles de formalización de la tenencia y titulación de la tierra no permiten la producción campesina y en general agropecuaria y afectan la paz, por supuesto. Tercero, mientras no se generen las condiciones para un mercado formal de tierras, que en eso ya está el gobierno, de manera modesta, y se mejore su restitución efectiva, todas las tierras que le quitaron al campesinado con el pretexto de la guerra y todas estas cosas, el ordenamiento del territorio no podrá ser instrumento para la paz. Lo pongo en lenguaje positivo. Este plan de desarrollo del gobierno destaca el enfoque territorial, destaca el ordenamiento territorial como instrumento para la paz. Por eso les dije en un principio que para hablar de alimentos, este contexto político y social hay que entenderlo para entender por qué es tan difícil y también para entender, aunque sea difícil, su proyección para lanzar a Colombia en una ruta de desarrollo que sería muy interesante, pero eso no se ve, eso no es fácil demostrarlo, eso no es fácil demostrarlo, pero desde luego que uno podría hacer escenarios de cómo sería. El tema no es tan fácil, pero lo que quiero dejar sentado es la importancia de dónde venimos, de por qué este plan de desarrollo hace una ruptura bien importante sobre la cual los medios no informan. La academia sí un poco interesada en esa discusión, pero en círculos muy cerrados. Ordenamiento del territorio desde el agua. ¿Por qué el agua adquiere importancia? Bueno, por la crisis climática. ¿Qué quiere decir ordenar del territorio desde el agua? En lenguaje sencillo, no de especialistas. Que si yo, por ejemplo, voy a ordenar el territorio de un territorio cenagoso como el Magdalena Medio, pues no puedo hacer la planificación de espaldas a los ríos, al río Magdalena, sus cauces acabados por la deforestación. Si ustedes van al Magdalena Medio y se montan en una chalupa y recorren y van hasta el banco, comprobarán lo que afirmo, de espaldas al agua, porque inclusive las vacas, el ganado, llega hasta las orillas del río. Ni siquiera las áreas de protección se han respetado, deforestado totalmente las rondas de los ríos, para dar solo un ejemplo. Pero hay otros aspectos del ordenamiento del territorio del agua. La recuperación misma de las cuencas, acabadas por la deforestación, acabadas por la erosión, por cultivos inconvenientes, etcétera, etcétera. Es largo el tema, pero para dar unos ejemplos que no se quede en teoría, el tema de ordenar el territorio desde el agua. El cambio climático no da espera y hay que recuperar las cuencas, hay que reforestar. Ustedes escucharon estos días, claro que una preocupación legítima, pero un poquito política de la procuradora que llamaba la atención sobre el Amazonas
como si ese fuera un problema que empezó hace un año y es un problema que tiene más de 30 años de incubación, la ganadería extensiva que se ha metido en la Amazonia de grandes capitales. Seguramente capitales del narcotráfico también hay ahí. Bueno, el ordenamiento del territorio es importante porque la riqueza hídrica del país y su biodiversidad no se están protegiendo. Si yo no tengo riqueza hídrica o no la protejo, si yo no protejo la biodiversidad, ¿cómo haré producción de alimentos campesinos? ¿Será que los puedo hacer con el monocultivo tradicional? No, el monocultivo tradicional produce para cifras grandes para los mercados de explotación, pero la comida de la gente no se puede producir con esos modelos. Sería acabar de dañar el medio natural, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de las personas vivimos en las ciudades y no reconocemos la relación que existe entre el campo y la ciudad. Algo novedoso de este plan es que intenta articular lo rural y lo urbano y que el tema de lo rural no sea un problema de los campesinos, sino de los ciudadanos de las ciudades también. Por eso todo el llamado al tema de proteger el agua, etcétera, etcétera. Las normas que existen en el país sobre el ordenamiento territorial se traslapan, ahí hay un desorden, no me voy a quedar en eso. En áreas importantes del territorio nacional, donde el Estado no ejerce el control, se conjuga lo que hemos dicho, narcotráfico, esto no es discurso, extracción ilícita de minerales y la deforestación. Ese es el diagnóstico real. Solamente el 9,4% del territorio, señores y señoras, tiene el catastro actualizado. Y esta es una condición para la modernización del sector agropecuario y consolidar un mercado de tierras. Hoy tocó comprarle las tierras ofrecidas por los ganaderos, porque no tenemos ni la información, ni hay catastro actualizado para hacer compras de pronto en sectores, mejores tierras, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema, solo se enuncia acá. Las diferencias regionales en términos de calidad de vida son significativas. La planeación y el ordenamiento del territorio alrededor del agua demandan una reforma rural integral. Esta frase, para que conectan desde donde empecé, la reforma rural integral es el contexto que abre para el plan de desarrollo y el ordenamiento del territorio para posibilitar una producción campesina de alimentos y muchas otras cosas que hay que hacer. El ordenamiento territorial orienta la expansión indiscriminada de la frontera agrícola. Es decir, retengan esto, que ustedes no sean especialistas. La frontera agrícola ha crecido de manera desordenada porque como en las mejores tierras del centro del país, de los valles interandinos, no se hizo reforma agraria, pues el campesino se volcó a hacer colonización, ¿se acuerdan? En los llamados territorios nacionales, Orinoquia, Amazonia, y el desmadre fue grande porque allá se reprodujo el modelo inconveniente, se reprodujo la concentración de la tierra y bueno, se le dio salida, pero no se hizo lo que debía hacerse, que era una reforma dentro de la frontera agrícola. Por eso ha crecido, pero ya no puede seguir creciendo, hay que cerrar las fronteras agrícolas, hay que desestimular la colonización y por el contrario consolidar las zonas campesinas. El Estado ayudando al campesino a que él produzca lo que sabe hacer, que es producir alimentos. Entonces es necesario proteger y conservar los ecosistemas estratégicos, que es patrimonio cultural, y hacer posible el acceso integral a tierras. Otras cifras para cerrar el tema. 3 millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, es el mecanismo. Esta meta está en 1,5, les dije hace un rato que bajó. La línea base, fíjense, la línea base para constatar que el país le dio la espalda a la reforma agraria. De 17.506 hectáreas era la línea base, el punto de partida. Para efectos prácticos es cero, yo pongo ahí en la filmina. ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la formulación del plan de desarrollo, sin meterse en honduras teóricas, se plantean los objetivos de desarrollo sustentable, que son, digamos, un lenguaje de la comunidad internacional
para superar y tener ciertos estándares, ciertas metas de la OCDE, etcétera, porque somos de la OCDE además, pero somos del mundo globalizado en donde, por lo menos en teoría, hay comunidad en estos objetivos: fin de la pobreza, paz, justicia, instituciones sólidas, etcétera. Otra meta que retengan el orden de magnitudes sin que se tengan que aprender el número: 3.9 millones de hectáreas más o menos de pequeña y mediana propiedad rural formalizadas, es decir, con títulos, para que a la gente no la saquen por no tener título, para que el Estado pueda hacer oferta institucional con propietarios campesinos, para que el campesino se estimule a producir, porque si el campesino produce la parcelita que le permite el patrón producir, eso se llama parcería, nunca va a haber una producción sistemática, campesina, seria, etc. Bueno, sigamos. El porcentaje del área actualizado con catastro en el plan de desarrollo, fíjense lo ambicioso, pasa del 9,4 al 70%. Ahí están nuevamente los objetivos de desarrollo sostenible, para que ustedes lo miren. Yo le voy a dejar de pronto esta ayuda a Tulio, se la voy a enviar. Ciudades y comunidades sostenibles, formalizar estos 3.9 millones de hectáreas en 4 años, atacar la pobreza por ese lado, y también otro objetivo que se ataca ahí es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Un poquito dejémoslo ahí, eso hasta ahí, digamos. Esta sentencia que pongo aquí es porque es importante, pero ya es un tema un poco especializado, cómo darle vuelo al tema de baldíos. Y ustedes mínimamente habrán escuchado que el Estado colombiano no tiene, después de más de un siglo, una información organizada de baldíos. Aquí no se sabe quién es el dueño, solo revientan los problemas cuando invaden tierras y resulta que es un baldío de la nación, porque un baldío que el Estado titule tiene una normatividad: la gente trabaja la tierra, el campesino, el colono, y el Estado se la titula, va y verifica, etcétera. Eso que suena también en la ley, eso no ha sido tan ordenado. Y hay una sentencia, esta sentencia de la Corte Constitucional, que protege los baldíos para su razón de ser, que es otorgarle tierra al campesinado fundamentalmente. Ahí hay líos fuertes en baldíos, pero ese es otro tema, no me quiero meter. Para darle solo un ejemplo, buena parte de las palmeras, del desarrollo de la palma aceitera en Colombia, en el sur de, que estuve allá, del Cesar, se hizo sobre una parte importante de baldíos apropiados indebidamente. Están todavía las comunidades organizadas peleando, no han sido exitosos todas las peleas. Ese es un problema de fondo de baldíos. Y baldíos es importante el tema porque, lo que les dije hace un rato, en Colombia la formalización jurídica representa casi, imagínense, una cifra aterradora: 60% de los predios que deberían ser propiedad privada ya, en manos de, ojalá, de los campesinos. Bueno, ordenamiento del territorio alrededor del lago. A ver, un elemento novedoso de este plan de ruptura es que le pone mucho énfasis a este término técnico que se llama las determinantes ambientales. ¿Qué son las determinantes ambientales en lenguaje sencillo? Normas, reglas de mayor jerarquía para ordenar el territorio. Ejemplo, una determinante ambiental es: no se puede producir en los páramos. Otra determinante ambiental es: después de determinada altura hay que proteger eso porque es zona de influencia del páramo. Otro determinante ambiental es: en parques naturales no se puede hacer producción, en ciertos ecosistemas no se puede hacer cultivo limpio, etcétera, etcétera. Me podría alargar, pero las determinantes ambientales son una exigencia para poder orientar la ocupación del territorio. Eso está escrito en el plan de desarrollo y está muy subrayado en los mecanismos de implementación. Y yo voy a hacer una referencia a un tema que trabajé académicamente sobre autonomía alimentaria, porque si bien me parece un avance, les voy a decir por qué me parece insuficiente como quedó, pero eso es más adelante. En torno al agua se hace el ordenamiento territorial, repito,
permitiendo la protección de la biodiversidad y del suelo rural. Esto que tan sencillo, no es tan sencillo, ¿no? En la práctica. Pero captemos que la ruptura de este plan de desarrollo, lo novedoso, es poder hacer ordenamiento del territorio alrededor del agua y enfatizar agua. Agua en una dimensión estratégica. Agua es recuperación de las cuencas que le dan agua a los cultivos. Agua es agua potable para el consumo humano, agua para el riego, agua de las rondas de los ríos para proteger sus cauces y mantener el cauce de los ríos, mantener una oferta de agua. Ahorita estamos sufriendo por las ofertas de agua con estas sequías, pero eso viene de muchos años, viene del modelo mismo de desarrollo que hemos seguido. Bueno, otros determinantes para la producción de alimentos convencionales. Ya dije el importante en el que me detuve en mi resumen, que son las determinantes ambientales, pero hay otras cosas, ya lo dije, más particulares. Recuperar cuencas cuyos sistemas son tienen tierras muy fértiles para la producción de alimentos, no todos los suelos son de calidad 1A para producir alimentos, etcétera, etcétera. El control o regulación de los extremos climáticos. Esto significa que hay una real preocupación de los que producen en el agro por cómo controlar las sequías, pues dice uno, con riego, para que no se joda la producción. Pero como ahora es en una escala más exigente, ese es un tema central. Pero por el contrario, también por el otro lado, inviernos fuertes, cómo regular las inundaciones, cómo capotear los dos extremos climáticos. Ese es un tema de tecnologías, ese es un tema de fondo y ese es un tema que poco a poco hay que pararle más bolas porque también eso es garantía de productividades agrícolas importantes. La distribución de la tierra, dijimos ya, aumenta la productividad agraria, etcétera, reduce la importación de alimentos y metí este elemento ahí dentro de la literatura del plan que me parece relevante, la consolidación de las vías terciarias. Cuando uno trabaja en campo, como yo he trabajado muchos años, el campesino dentro de las razones que dice para no producir los alimentos que debería producir es que, doctor, no hay cómo sacar el producto. Y es una tragedia porque esas trochas, por más que ellos son muy duros y sacan por ahí, esas trochas parecen quebradas sin agua, hermano. Es decir, trochas en sur de Bolívar, trochas en veredas muy alejadas, hacen que el campesino que produce y sabe producir alimentos, pues no lo haga porque no puede sacar el producto. Entonces produce para la casa, produce para la veredita y ahí pare de contar. Sigue pobre porque no pudo ampliar su escala de producción y el país, el resto, nosotros, los que vivimos en las cabeceras, en las ciudades, pues no tenemos alimentos. Entonces, seguridad alimentaria o autonomía alimentaria sin meternos en Honduras. Pero quiero que perciban, ya la han percibido seguramente, la diferencia. La seguridad alimentaria es esto, como dice la FAO, que ha trabajado esta definición muchos años y muchas veces. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Así de sencillo, pero fíjense que la seguridad alimentaria es resolver el tema de dos cosas, dos categorías, disponibilidad y acceso a los alimentos. Es decir, disponibilidad de alimentos, tiene que haber una oferta. Acceso, tiene que haber condiciones de ingreso para comprar alimentos, pero también condiciones físicas para demandar el alimento, para que yo lo pueda conseguir, la persona, etcétera, etcétera. Esa es la seguridad alimentaria. Está el tema de la inocuidad, temas o términos que se han venido incorporando. No basta comer, hay que comer con calidad. Y si el alimento no es salubre, entonces por eso el tema alimentos inocuos, que sean saludables, que no sean, que uno no esté comiendo tóxicos. Es una lucha también para comer bien,
y a la seguridad alimentaria se le ha agregado el adjetivo nutricional. Se escucharon en las discusiones que un técnico dice seguridad alimentaria y otro le revira y dice y nutricional, porque la calidad del alimento, porque su nivel nutritivo importa. No es comer cualquier cosa, no es comer solo yuca, no es comer solo plátano, porque la salud, parte de la inseguridad alimentaria en zonas pobres es eso, que se come mucha caloría, ¿de acuerdo? Pero poca proteína, poca leche en los niños en crecimiento, pocas vitaminas porque no se come verduras, a veces no se pueden producir, pero también culturalmente no se incentiva la producción de verduras, de ese tipo de alimentos. Y por lo que hablamos, porque los alimentos que entran a los pueblos, la remesa que llama el campesino, son alimentos industrializados que han venido desplazando el alimento básico, el alimento campesino de la casa campesina, que es la comidita, el tomate, las verduras, la hortaliza, ¿sí? El maíz de la arepita, etcétera. Todo eso, la producción industrial de alimentos, que tiene grandes intereses en el mundo capitalista, pues va llegando y va entrando a los pueblos, y la remesa campesina, si el campesino no le pone las pilas, si no tomamos conciencia, pues se acaba de crear todos los argumentos para que el campesino no produzca. Entonces, no, me devuelvo. Esta es la seguridad alimentaria y esta es una definición que tomé de la tesis que hice de autonomía alimentaria. La autonomía alimentaria hace referencia al derecho que le asiste a cada comunidad, pueblo o colectivo humano integrante de una nación a controlar autónomamente su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas y en armonía con los demás grupos humanos, el ambiente y las generaciones venideras. Capten ustedes que la autonomía alimentaria se diferencia de la seguridad alimentaria en que la autonomía alimentaria se ejerce produciendo alimentos, o sea que importa de dónde viene el alimento. En la seguridad alimentaria, les decía yo, un tecnócrata te puede decir, señor, si esta comunidad tiene ingresos, hagamos un proyecto para que generen ingresos y compren la comida, comida que termina siendo la comida importada. Pero bueno, aún fuera la comida nuestra, nacional, las regiones intercambian desde luego alimentos y hay ingresos para comprarla, uno resuelve. No estoy negando que no se resuelva la autonomía alimentaria. Pero la ventaja de la autonomía alimentaria es que no se resuelve por la vía de ingresos para comprar alimentos, sino de producirlos con recursos propios. La autonomía alimentaria es un concepto nacido de los movimientos campesinos, no nació en la academia, no nació en los técnicos, nació en las movilizaciones campesinas, nació en la vía campesina a nivel de muchos países, a nivel mundial, que reivindican la producción de alimentos como razón de ser campesina. Decisión propia de hacerlo con sus propios recursos, porque ellos conocen las semillas de muchos años. No son las semillas que la economía capitalista selecciona, las 4 de la papa o las 3 del maíz, porque hay monopolios en eso, sino son las N variedades que la sabiduría ancestral de indígenas y campesinos ha venido seleccionando. Ustedes se han enterado que inclusive ha tenido que este Estado, yo creo que este gobierno, remover todas esas indicaciones del ICA de que prohíben con el argumento de la inocuidad, prohíben mover las semillas nativas, etcétera, etcétera. Pero no me quiero meter en ese tema. Quiero que pillen que la seguridad alimentaria y la autonomía alimentaria, allá hay una discusión importante, porque yo defiendo la autonomía alimentaria en mi trabajo académico que hice como la mejor, como una estrategia mejor a la normal, convencional de seguridad alimentaria, que terminan dándole paquetes de comida a la gente, ¿sí? Que se presta mucho esos kits de comida para hacer programas escolares en donde un desastre, porque ese es otro tema, pero muy bonito que algún día lo habláramos. ¿Saben cuál es la crisis del PAE? Que se roban la plata. Que el PAE son un poco de contratistas que producen los alimentos para los niños pobres de las escuelas. ¿Y por qué los alimentos no los produce la gente de ahí?
desde el campesinado hasta la señora que los transforme. Hay que ayudar a hacer como esa pequeña agroindustria para tener los procesados, para tener las redes, y eso sería un gran PAE, pero esa es una forma de pensar que todavía no está puesta. Entonces, cuando uno habla de esto, le dicen, oiga, ¿cómo? Sí, interesante, pero ¿eso se puede hacer? Claro que sí, pero la vía que ha tomado la seguridad alimentaria es esta, ¿no? En el caso que estoy dando un ejemplo particular de los planes de alimentación escolar que han generado tanto escándalo, es que eso es para hacer plata, eso no es para resolver el tema del hambre de los niños. Quiero que pillen que nosotros podríamos formular un proyecto con ustedes de decir, hagamos un PAE escolar basado en la producción local del municipio de Chimichagua, en Cesar, donde trabajé. Y tú haces técnicamente la cosa y es viable en el papel. ¿Por qué no es viable en la realidad? Porque no lo dejan hacer, porque el campesinado no tiene ese poder de negociación, porque el gobierno local no piensa de esa manera, porque el gobierno local depende de los políticos, de los contratos, etcétera, etcétera. Cierro el paréntesis. Quiero que capten, sin desviarme, lo que es entonces la seguridad alimentaria y lo que es la autonomía alimentaria. ¿Por qué a mi manera de ver la autonomía alimentaria en esta estrategia de fortalecer la producción campesina de alimentos en Colombia es muy clave? Porque si ponemos al campesinado en clave de autonomía alimentaria, le estamos dando como actor social y político autonomía. Estamos reivindicando su autonomía, eso es soberanía alimentaria. Se me olvidó decir que autonomía alimentaria conceptualmente es lo mismo que soberanía alimentaria, pero en el discurso técnico, digámoslo así, y académico, es preferible, y no es caprichoso, usar autonomía alimentaria cuando hablo de territorios locales o regionales, pero cuando hablo de un país en su conjunto, sí podría hablar, si toda Colombia hiciera autonomía alimentaria, es decir, esta decisión propia de producir, ahorita hablamos más de eso, sería soberanía alimentaria. Pero como el ordenamiento territorial nuestro no es así, entonces, ¿qué pasa? Que los territorios hacen autonomía alimentaria, pero son ciertos niveles que gana el campesinado. Ahora, si como Estado, si a mí me dijera Petro, me dijera Briceño, ¿qué estrategia me recomienda para fortalecer la producción campesina de alimentos de mi plan de desarrollo? Le digo, Gustavo Petro, conceptualmente hay que impulsar estrategias de autonomía alimentaria en los territorios que ya tengan muy buenas condiciones el campesinado para hacerlo, o sea, que tengan tierra, que tengan control de la tierra, del agua, de los recursos, que tengan una tradición productora, fortalezcámoslos. ¿Sí me explico? Es un nuevo modelo, porque la autonomía alimentaria implica el control de los recursos propios y no es hacer monocultivo, no es hacer grandes extensiones de producción para exportar, no es eso. Eso tiene también la autonomía alimentaria por el tipo de población campesina de que estamos hablando, tiene sus condiciones. Pero cierro ahí el comentario. Voy a hacer, Tulio, llevo como una horita hablando, voy a hacer, voy a publicar un breve video, Tulio, a ver, que me ayudes a ver cómo lo publico, para, ¿aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Creo que me quedé hablando solo o qué? ¿Aló, aló, aló? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno, disculpe, yo dije, me encarreto tanto, me suele pasar, yo pendiente de la ayuda del PowerPoint, dije, oye, me quedé hablando solo, ¿qué tal que esté desconectado? Hombre, entonces, ayúdenme a ver si puedo. Estos son notas, videos que tengo aquí, pero ese no es lo que quería proyectar, espérate. Son un video sencillo para hacer como una pausa en la exposición y que escuchen un ejemplo concreto de autonomía alimentaria para que intuitivamente pillen toda la riqueza de la autonomía alimentaria, que ya lo deben saber ustedes. A ver,
los indígenas nos enseñan qué es la autonomía alimentaria. ¿Ven el video? ¿Están viendo el video de YouTube? Sí, está avanzando. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Échenle, pónganle, ahorita lo comentamos, pero pónganle atención, me voy a callar. Volumen. No hay sonido. No hay sonido. El audio no tiene sonido.
No hay sonido. No estamos oyendo nada. Ah. Hombre, que, perdón un momentico. ¿Cómo le pongo el sonido? Yo aquí lo escucho, perdóname, ¿cómo le pongo el sonido? Aunque afortunadamente tiene leyenda de lo que están diciendo y yo les puedo hacer un resumen, pero ¿cómo le pongo el sonido, Tulio? A ver quién me ayuda. ¿Qué pasaría? Aquí yo lo escucho. Técnicamente, ¿cómo le llega a No ustedes el sé, sonido? no sé, solo llega la imagen, pero pero llega sin sonido. Hombre, sí, digamos, yo veo aquí cámara, micro, están abiertos en el momento la cámara y el micrófono, pero no pensé en ese tema técnico, no me ha pasado. El video, como te digo, yo lo escucho, desde luego que es con un volumen bajito de mi computador quizá. Hombre, terminémoslo de ver así, haciendo un esfuerzo de captar por la leyenda, porque realmente, afortunadamente tiene esa leyenda que nos soluciona mientras averiguo, pero no será para hoy, cómo mejoro lo del video. Me disculpo. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Sí, hombre, qué pena con ustedes, pero no pensé en eso. No lo pude. Bueno, ya
ya terminó, es un video breve, simplemente para motivar. Lo que muestra ese video es una chagra en donde seguramente uno puede ilustrar con ese video cómo, digamos, cómo se concreta un modelito, qué condiciones tiene un modelito, una estrategia de autonomía alimentaria. Está la producción con recursos propios, a ver si ustedes captaron en el video eso, aunque no tuviera sonido. La producción con recursos propios, la biodiversidad en la chagra. A uno le parece cuando va de la ciudad, cuando yo llegué de la ciudad, era muy joven, por allá al Putumayo, y vi una chagra indígena, dije, uy, qué desorden. Uno acostumbrado a ver esos cultivos ordenados, ese monocultivo de la soya o del arroz, y cuando ve una producción campesina o indígena así en una chagra, donde la biodiversidad y todo se aprovecha, uno recibe una gran lección de ellos. Y ellos le dicen es que esta planta alimenta a esta otra, esta se va bien con esta no se va bien. Lo que uno llama maleza no es maleza, ellos la aprovechan, son buenesas, etc. Eso en cuanto al modelo. Otro elemento que muestra la autonomía alimentaria, el videíto para ilustrar autonomía alimentaria, es la diversidad, por ejemplo, de esas mazorcas. Vieron la cantidad de variedades de mazorca por sus colores, sus tamaños, etcétera. El tema de la cultura. Ellos están haciendo una producción que le enseñaron los ancestros, los abuelos, y que los jóvenes en alguna parte del video critican que se ha venido perdiendo porque los jóvenes están articulados a unas lógicas distintas, no escuchan a los abuelos, se ha perdido en cierto modo la cultura por la relación de esos indígenas con los mestizos, pero por no, digamos, escuchar al abuelo, por no hacer producción, por irse para el pueblo. En cierto sentido, una crisis de ciertas comunidades podría explicar eso. Pero en términos positivos, lo que muestra la autonomía alimentaria es la posibilidad de producir en un territorio concreto, pero tiene que tener control de los recursos. Si no hay tierra, no puede uno hacer una estrategia de producción de autonomía alimentaria. Si no hay control del agua, si no es una comunidad que basa su ejercicio en las costumbres culturales, no, son en las costumbres para comer, pero también en los métodos sabios de la siembra, etcétera, etcétera. Ahí el video muestra cómo se siembran ciertas plantas para alejar ciertas plagas que no dañen ciertos cultivos. Ese es un conocimiento que ellos tienen. Uno recurre, el campesinado recurre a lo que le recomienda el agrónomo, que si el agrónomo es de esa visión convencional, le recetas un veneno y el veneno acaba la producción, pero el veneno también intoxica el alimento y la inocuidad de alimento se queda en carreta, se queda en el papel. Bueno, muchos elementos. Sencillamente quería mostrar esto como para motivarlos en que no solemos ver ese tipo de videos. Hay videos muy buenos. Yo escogí este por lo breve y por lo motivador de pronto para entrar al tema. Yo sigo. ¿Están viendo la ayuda? ¿Aló? Sí, sí, se ve perfecto. Inseguridad Estábamos alimentaria. hablando de la diferencia entre autonomía alimentaria e inseguridad alimentaria y seguridad alimentaria, perdón, y autonomía alimentaria. Y los diagnósticos lo que hablan es de inseguridad alimentaria. Para que vean esto, no me voy a extender, es largo, pero tomé estos datos del plan de desarrollo. Hay 91 municipios en Colombia de altos niveles de inseguridad alimentaria en las zonas pobres, coinciden, no es gratuito, representan el 8.2%. Esta es una medida y si alguien es curioso y se mete al plan de desarrollo, ve el mapa pixelado con convenciones, colorcitos y ve como la gradualidad de lo más grave a lo menos grave. Yo lo puse en números así. De nivel medio o alto de inseguridad alimentaria, Colombia tiene
434 municipios, compañeros, casi el 40% de los municipios de Colombia. Imagínense eso en población, ¿cuánto podría ser? De nivel medio, es decir, con inseguridad alimentaria no tan grave, un nivel medio, 414 municipios, el 38%. Y para que contrasten, con baja o ninguna inseguridad, me tocó construir ese dato, 165 municipios, es decir, solo un 15%. Esto es serio, estos datos. Cuando uno mira, pero no nos metemos en ese tema especializado, las encuestas de bienestar familiar, se llama encuesta ENSIN, mira la última encuesta de seguridad, de seguridad alimentaria que trabaja el bienestar familiar fundamentalmente, y la estadística, ustedes se darán cuenta que Colombia tiene estos datos en donde más de la mitad de la población, quizá un 70%, tienen problemas de inseguridad alimentaria. Las estadísticas los manifiestan en desnutrición de niños entre 0 y 5 años, desnutrición por falta de vitaminas, que tiene que ver con el tipo de alimentos que se consumen. Decía hace un rato que en las zonas pobres se consume la yuquita y la papa y la yuca y el plátano, pero poca carne, pero poca leche. La leche se vende, sale de las zonas, es todo el absurdo del modelo de producción. Y nutricionalmente, la gente misma campesina que produce los alimentos muestra, como en el trabajo que hice en el Cesar, pero ese es otro tema, no lo puedo mostrar aquí en detalle, altos niveles de desnutrición, que al comparar mi trabajo que hice con recursos nuestros del proyecto, al compararlo con las estadísticas de la ENSIN, da la razón, es cierto. Entonces esto simplemente para que miren el nivel de gravedad de la inseguridad alimentaria y para que reflexionen sobre si la inseguridad alimentaria es un tema de dar paquetes de alimentos, de hacer este tipo de kits alimentarios que se les lleva al campesinado como si no supiera producir, o si el problema de fondo, lo que yo creo es que el problema de fondo, insisto en la tesis, no se ataca. Y entonces seguirá el tema de la inseguridad alimentaria, y ese está muy asociado a la pobreza, a la falta de ingresos, a los bajos ingresos, pero también está asociado a un modo de producción inconveniente, a un modo de producción que no produce los alimentos, sino que los está comprando, y que la importación pesa mucho y ha venido sustituyendo esa producción agraria de Colombia. Bueno, la disponibilidad de alimentos se ve afectada, lo acabo de decir, por una planificación deficiente de producción agropecuaria, lo dice el plan de desarrollo. La producción local de alimentos para solucionar los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza debe adelantarse con estrategias de autonomía alimentaria. Esto lo tomo del trabajo académico que hice y, digamos, le doy mucho valor a la estrategia de autonomía alimentaria. La disponibilidad de alimentos, entonces, a ver, una cosa de reflexión que la pongo en rojo. Arriba ya lo dije. La producción local de alimentos para solucionar los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza se adelantaría con esta estrategia. Es la tesis. Pero, ¿qué pasa en la visión de este gobierno? Hasta ahora lo avanzado, lo estudié con cuidado. El artículo 32 de los mecanismos de implementación del plan de desarrollo dice lo siguiente. Lo voy a leer porque es de cuidado. Son determinantes para el ordenamiento territorial, así reza el párrafo de entrada, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional, localizadas dentro de la frontera agrícola, en particular las incluidas en las áreas de protección para la producción de alimentos, declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los criterios definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria URPA. UPRA, perdón, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la confundí con la URPA, eso ya desapareció. UPRA, esta es una unidad de planificación del Ministerio de Agricultura. ¿Qué crítica le hago a esto? Digo, esto es un avance importante,
Pero fíjense que quien define las áreas de protección para la producción de alimentos termina siendo el Ministerio de Agricultura como un trabajo técnico que le reporta la Unidad de Planificación Rural. Yo cuando leí esto por primera vez dije, ¿en dónde está el enfoque territorial? Si las unidades las va a definir el Ministerio de Agricultura, los territorios, ¿cómo convergen ahí? Tendría que, mínimo, el Ministerio de Agricultura trabajar con los territorios a través de sus planes de desarrollo o en función de los planes de desarrollo con los gobernadores y los alcaldes, hacer una previa zonificación. Eso está crudo. Y realmente, de esa manera, se tendrían áreas de protección para la producción de alimentos. Lo que yo escribí como conclusión de la tesis académica que hice sobre este punto, se lo voy a decir cómo lo escribí. Si no hay, y cuando leí esto, lo mejoré, cuando leí esto del plan de desarrollo, alcancé a leerlo. Resulta que si no se toma las áreas de protección para la producción de alimentos, si no se toman las áreas de protección para la producción de alimentos, como dice el plan de desarrollo, como criterio de ordenamiento territorial, obligante, vinculante, como hablan los abogados, obligante en los planes de ordenamiento territorial, eso se queda en retórica y yo desconfío de que sea capaz un Ministerio de Agricultura, a través de esta unidad técnica de planificación, lograr hacer eso. Eso no tiene fuerza. Entonces, ¿dónde estaría la fuerza? La fuerza estaría en reformar, digo yo, esto es hipotético, recomendaría yo reformar los criterios de ordenamiento territorial en la misma ley orgánica de ordenamiento territorial con el fin de que queden protegidas las zonas. Les voy a decir, les voy a hablar más en concreto. ¿Se imaginan ustedes los campesinos del Cesar en economías de escala pequeñas produciendo hortalizas, verduras, maíz, ají, etcétera? Es muy rica la economía campesina en las localidades, pero es desapercibida en las estadísticas porque no son grandes cifras. Pero si quiero fomentar la producción de alimentos, como dice este gobierno en el plan de desarrollo, ¿se imaginan ustedes si ese campesino no tiene la protección de la ley? Ese campesino, ¿se imaginan ustedes cómo puede detener el avance de la agroindustria de palma? Les pongo ese ejemplo. Es decir, en mi trabajo académico, lo que hoy llama el gobierno áreas de protección para la producción de alimentos, lo llamamos nosotros, quienes trabajamos en eso, zonas de reserva alimentaria. Para ustedes no debe ser desconocido, porque otro término que se ha conocido son territorios agroalimentarios, distritos agrarios como en el oriente de Antioquia, etc. Cierro paréntesis para no confundirlos. Lo que yo académicamente llamé en mi investigación, derivada del proyecto, porque no es invento mío, zonas de reserva alimentaria, que decimos nosotros y que hoy llama el gobierno áreas de protección para la producción de alimentos, si no tienen ese nivel de jerarquía en la ley de ordenamiento territorial, va a ser muy difícil, se va a acabar este gobierno, hará algunas cositas, tratará de incentivar, pero viene un próximo gobierno y puede tumbar eso fácilmente. Sencillamente dice, chao, eso no tiene fuerza. Hay que construir las áreas de protección para la producción de alimentos con fuerza de ley. ¿Y qué quiere decir fuerza de ley? Que sea obligatorio que en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial haya una delimitación con criterios técnicos y sociales de las áreas donde se produce alimentos. ¿Prohibición en qué sentido? Por ahí ni de fundas palma de aceite. ¿Me explico? Que seca las fuentes de agua, que son inconvenientes, ni de fundas producción minera de carbón. Me hago entender por qué la dificultad si el campesino no tiene un cierto empoderamiento y no tiene protección del Estado por la ley, se imaginan que la cosa, lo que yo creo es que mi crítica es que lo que leí anteriormente es insuficiente porque no prosperaría. Me captan un poco el argumento, por lo menos. El tema es
hombre, proteger, darle eso como mecanismo de protección del territorio. Es decir, que las dinámicas de ganadería extensiva, por ejemplo en el Cesar y en otras muchas partes del país, en la Amazonia ahorita, en el Caquetá, en el Meta, se puedan comer todo el territorio destinado para la producción de alimentos. Es decir, el avance de la frontera industrial, no es que no haya industria de palma, no, pero tiene que dársele un ordenamiento en el territorio, unos sitios donde pueda hacerse, y tiene que dársele todo el campo posible en extensión y en condiciones al campesinado para que produzca alimentos. ¿Me imagino? Sí. ¿Me captan el argumento? Entonces, ese es un argumento muy de orden social y político. Entonces, esa es la, digamos, el aporte que yo pretendo hacer desde el trabajo académico y lo escribí de esa manera. Tiene que ser obligante la protección a través de la ley de ordenamiento territorial, ¿sí? Para que el campesinado tenga la capacidad social y política, como sujeto social y político, de poder negociar en el mejor de los casos, usemos ese término, con el palmero, con el ganadero grande, etcétera. Porque el problema real es ese. Uno no puede decretar cosas, digamos, el decreto, los decretos y esas cosas normativas son posteriores a las realidades. Primero, hay que construir con las comunidades campesinas las zonas, eso está crudo. Yo que he trabajado en ese tema, digo, muy bueno el avance de este gobierno, la iniciativa, pero técnicamente hay que hacer la planificación desde los territorios, desde lo local, hacer zonificaciones para la producción de alimentos, incorporarlas en un proyecto de ley de ordenamiento del territorio, etcétera, y de esa manera, aunque cambie el gobierno y cambie la orientación política, un próximo gobierno no le quedaría fácil tumbar eso, es decir, se volvería casi, no casi, se volvería una política de Estado. Entonces, estos elementos, ya los dije, sin dotar de tierras al campesinado no se puede aumentar la productividad. Esto se quedaría a mitad de camino. Desde luego que el gobierno está haciendo, fíjense la importancia de hacer reforma agraria. Partimos de producir alimentos y de incentivar la producción campesina de alimentos, y tengo que echarle mano primero al contexto de las tierras, el control de los territorios, la protección de las zonas que van a producir alimentos, etcétera. Entonces aquí pongo la tesis que acabé de hablar en la ayuda. Las zonas de protección para la producción de alimentos deben convertirse en criterio vinculante de ordenamiento territorial. Sí quedó escrito en mi trabajo académico. De no hacerse la buena intención de promover la producción campesina de alimentos, se quedará en retórica. Más o menos así lo escribí. Ese es, señores, el planteamiento, digamos, el planteamiento que quería compartirles. Lástima el tema del video, tengo otro videito corto, pero se lo voy a comentar simplemente en texto que saqué de un videito. Tratamos de ver el videito a ver si funciona. Sí, gracias, profe. Miren este video, me dicen, ¿tiene sonido? No. Tampoco tiene sonido, profe. ¿No? No tiene sonido. Bueno, eso, digamos, no tiene solución, digamos, me disculpo. Este sí no se puede ver, este tiene texto más que el otro, porque las imágenes hablan solas, pero este que tiene texto, pero Tulio, te dejo la recomendación, pues me pasó esto porque siempre cuando presento videos en la charla los mando al operador, al operador de la plataforma, ustedes, digamos, allá no sé cómo están proyectando, y él no tiene ese problema, todos lo podemos escuchar con el sonido propio del video. Creo que yo, que no soy la sede de transmisión, no lo puedo hacer. No sé por qué, Tulio, técnicamente no sé eso. ¿Me captas? No, está abierto para cualquiera. Sí. Sí, pero está abierto para cualquiera lo presente. Ay, No sé hombre, por qué pero no. tengo que averiguar. Puede ser un problema de Sí, mi no sé qué es lo que configuración. está pasando. Sí, no lo puedo resolver, pero prometo en una próxima oportunidad, obviamente,
resolverlo con alguien que sepa. Yo no le paré bolas porque les digo, no es disculpa, siempre envío los enlaces, ¿me explico? Envío los enlaces al organizador y allá lo presentan la plataforma y yo simplemente hago el comentario. Pero bueno, no importa, aprendamos de la experiencia. Eran 5 minutos de este noticiero en donde, a ver, notas, videos, en donde se decía lo siguiente, no sé si alcanzan a ver la hojita ahí, ¿sí? Es una queja, resulta que ese video lo que quería que vieran es cómo el tema de la inseguridad alimentaria se ha venido agravando en los últimos años y la pandemia que se nos atravesó en 2020 acabó de profundizar el fenómeno. Pero la cosa ya venía. No podemos culpar a la coyuntura de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia evidenció las debilidades de las estructuras, las relaciones en las estructuras productivas para producir alimentos, etcétera, etcétera, la distribución de los alimentos, la crisis que se nos empató de precios, todas esas cosas. Entonces ese video dice esto, les hago un resumen. Este señor que está hablando del video decía, yo tomé nota, 4 de cada 10 personas en Latinoamérica, ese indicador, como el 40%, están en inseguridad alimentaria. De los 600 y poco más de millones de habitantes que tenemos esto que llamamos América Latina. 13 millones de habitantes han caído, sobre las cifras que ya venían, en situación de hambre. Ahí entonces más adelante el video de entrevista a una señora profesional de la FAO y ella habla y dice, sí, América Latina presenta, y uno lo puede leer con más seriedad en la CEPAL, pero no es el momento de hacerlo, ustedes de pronto lo hacemos más adelante, un retroceso en la lucha contra la pobreza, turbulencia de los mercados, todo ese desajuste del sistema mundial de producción de alimentos que viene desde 2008, y con esta pandemia y con la guerra de Ucrania, no cree que la guerra no nos está afectando, pues la guerra de Ucrania está afectando los insumos para la producción de comida. Las urias y todos estos insumos importados en el modelo convencional, ¿no? Porque no estamos en un modelo más desarrollado, orgánico, donde se prescinda de ciertos insumos de ese patrón tecnológico convencional. Entonces, la guerra en Ucrania, la turbulencia de los mercados, etcétera, todo esto coincidente con el 2020 de la pandemia hacia acá. Más de 56 millones en situación de hambre, son las cifras que la experta dice en la FAO, medidas por la FAO, y dice que, reparen en esta cifra, hasta la crisis de la que estamos hablando, Latinoamérica en cifras tiene la capacidad, ojo con este dato, la capacidad de producir para 1.300 millones de personas, casi el doble de la población. La población latinoamericana es como de 650 millones. Entonces vienen estos elementos reiterativos de los diagnósticos de hoy, que lo recoge el plan de desarrollo de alguna manera, crisis climática, precios de los alimentos que impiden que por la vía de la seguridad alimentaria tradicional se compren alimentos baratos. Vuelvo, insisto, el modelo neoliberal dice y critican a este gobierno diciendo, no hombre, ¿cómo que medidas de protección para la producción? Si importamos alimentos y cereales tan baratos, entonces nos van a encarecer la vida y se ganan a la opinión pública con ese argumento que empíricamente es cierto lo barato relativamente, pero es por el control de los cereales que tienen los grandes productores en el mundo y entonces tratan de echar de abajo la iniciativa de la producción campesina de alimentos. Cierro paréntesis. Desde 2014 se viene acentuando esta tendencia, dice la experta de la FAO en el video que no pudimos escuchar, y se acentuó con la pandemia. Los efectos son evidentes, dice la experta, en la seguridad alimentaria de Latinoamérica y se va a reflejar en las cifras cuando hagamos encuestas de inseguridad alimentaria en cada país. Recomendaciones. El presentador de ese noticiero le dice a la doctora, le dice, ¿qué recomienda usted, experta de la FAO?
Dice prioridad a los más vulnerables. Ojo con esto. Pues los ingresos se gastan mayoritariamente, esto es académico, esto lo descubre uno cuando investiga el tema, se gastan mayoritariamente cuando son bajos los ingresos. Quiero que me capten eso, es decir, cuando un sujeto tiene un ingreso bajo, digamos un salario mínimo, su proporción de gasto de ingresos puede ser en zonas pobres, como en el Cesar que investigué yo, más del 60% en alimentos. ¿Se pillan la gravedad? Obviamente para los ingresos altos no es problema. Entonces la recomendación de esta experta, pues es muy obvia, es prioridad a los más vulnerables, pues los ingresos se gastan mayoritariamente cuando son bajos, se gastan mayoritariamente en alimentos. Cuando yo escuché esto, le eché una miradita a unos datos de mi tesis en el Cesar y se los comparto. Lo voy a leer textual. Los indicadores de mi investigación, de la investigación de gasto en alimentos, superan el 52% en relación con el ingreso comparados con el promedio del país. Ojo con eso. Podrían calificarse de preocupantes. A precios de hoy, haciendo la cosa técnica de tener los precios hoy, todos los municipios estudiados, que son 12 en el Cesar, pobres, superan la proporción de gastos en alimentos en relación con el ingreso. Ojo con este dato, muy por encima de la estimada para ingresos medios o bajos en Colombia. Es decir, cuando miramos ingresos medios o bajos en Colombia, hemos mejorado de acuerdo a, pues hace 40 años, el 32% en promedio se consume en alimentos. Ahí está la fuente, Radar 2023, informes de gasto de los hogares en Colombia. Pero ojo con esto preocupante. Mientras el promedio nacional del 32% de gastos del ingreso en alimentos, para zonas pobres me dio ese dato de superiores al 52%. Municipios con el 60 y pico por ciento, vea la vulnerabilidad tan grande. Esto para señalar y hacer referencia a la recomendación casi obvia, bueno, no tan obvia, de la especialista de la FAO que entrevista a ese señor en el video. Es decir, la situación de empobrecimiento de América Latina, agravada por la pandemia, en el tema de seguridad alimentaria muy asociado a la pobreza, hace un llamado de atención y por eso es como si estuviera diciendo pilas, los planes de desarrollo de nuestros países deben darle prioridad al tema de la producción de alimentos, al tema de la seguridad alimentaria y revisar las políticas al respecto. Entonces dejo ahí, esa es mi conversación sobre el tema y dejo ahí. Lástima que no pudimos ver el video. ¿Aló? Muchísimas gracias, profesor Luis, por su intervención. No, pero que ¿Alguien tiene? en medio de las dificultades, y yo a veces me emociono y hablo más de la cuenta, hayan captado como el sentido de la tesis, ¿no? El sentido de la importancia de la producción de alimentos en Colombia y por qué este Plan Nacional de Desarrollo, aunque los medios no se lo cuenten a la población colombiana, es de ruptura muy importante para proyectar a Colombia. No sé qué piensan ustedes al respecto. Me gustaría por lo menos escuchar algunas opiniones o sus puntos de vista. Sí, claro, doctor Luis. Pues la verdad, como usted lo menciona, es un tema bastante álgido porque, por un lado, estamos acostumbrados a las cosas ligeras y por otro lado, pues, pues digamos el trabajo, todo no le permite a uno como concentrarse en esa parte. Los alimentos, pues nosotros no le damos como la importancia que se debería, porque no tenemos en cuenta, digamos, desde dónde traemos el alimento, o sea, nunca como que nos detenemos a ver esa parte, que sí es muy importante.
digamos, ¿cómo es que la manipulación de los alimentos, lo que usted hablaba de los fungicidas, no lo tenemos en cuenta tampoco. Como usted lo explicó, los indígenas tienen un control muy claro sobre los alimentos, porque sí realmente ellos comen de una manera muy natural, porque nunca está contaminado su alimento, mientras que nosotros tenemos comida, ¿sí? Pero la calidad, deberíamos preguntarnos en la calidad del producto, la calidad de esa comida que estamos consumiendo, que digamos, no somos conscientes de o no vemos toda esa cadena que hay, que no es conveniente para digamos, para alimentarnos, para alimentar a nuestros hijos. Sí, pero también, digamos, el problema del campo es la violencia que hay, que no permite que el campesino trabaje y que pueda producir y pueda vender sus alimentos de una manera, digamos, más natural. Pues, digamos, eso es lo que yo entendí del mensaje que usted nos dio y que me parece también muy importante y que deberíamos ponerle más atención a todo esto. Sí, Muchísimas correcto. gracias, doctor. Gracias, señora o señorita Elsa Castiblanco. Sí, señor. Otra opinión, no, muy interesante la percepción, interesante ver cómo percibieron como el mensaje, qué contrastes hay, qué se contrasta con qué, porque ahí en el fondo hay un tema también de dos modelos de producción, ¿no? Un modelo convencional de monocultivo de grandes cantidades para los mercados globales y un modelo que dice, bueno, pequeñas escalas, pero comamos primero antes de hablar de exportar. Mercado interno, alimentémonos, ¿sí? Es decir, tienen la palabra, a ver quién más puede opinar como quiera, como haya percibido. Ahí, no sé, hay como 200 participantes, oye, aterrador, ¿no? ¿Cuántos participantes hay, Tulio? En este momento estamos 8 conectados. Aquí se me borró, yo vi hartísima gente hace un rato, pero sí, hay 8 acá. Bueno, 8 ya terminando, ya estamos como terminando. Entonces, pero bueno, quienes puedan opinar, no importa el número, yo creo que se fueron saliendo algunos, ¿no? Es así, digamos, la dinámica es esa, ¿no? Sí, profe, ya por el tiempo de pronto Sí, ya están de en sus pronto, actividades, sí. yo relativizo el tiempo porque me interesa, digamos, bueno, pero esto era una conversación como más magistral de que no me gusta mucho, pues me he acostumbrado por el tipo de trabajo que he venido desarrollando con el programa, que uno expone, más bien hace pausas, hace conversatorio sobre inquietudes, pero bueno, de todas maneras, no importa, lo hicimos en un formato más tipo magistral que llama uno cuando dicta clase, pero interesante percibir como los puntos de vista como el que Elsa comentó. Entonces, cerremos esto con por lo menos otros 2 puntos de vista, si los hay, ¿no? Sin forzar, si no hay tampoco, nos despedimos ya y nos veríamos en una próxima oportunidad. Sí, profe, creo que no veo ninguna mano levantada, entonces pues nos queda es agradecerle su intervención. Pues es muy importante, lo que pasa es que nosotros no le damos la importancia que se requiere, o sea, Sí, este tema es... no se culpen, de pronto, no, quería, después hablo con Tulio y con ustedes. No, esto, digamos, para finalizar, no, yo estoy muy contento de esa asistencia grande que hubo, etcétera, creo que se cumplió el cometido, etcétera. Yo lo que quería preguntar, pero eso lo hablo con Tulio, para que ustedes también lo hablen con él, es,
Esto, interesante, estas charlas, yo no sé cuáles otras, ni sé cómo lo han trabajado, como en términos de escuela, y cuando digo escuela es como con una lógica, como con un pensum, como en la educación, como con unos contenidos, unas conferencias determinadas apuntando a ciertos temas. No, digo esto porque, no sé, hablo desde la ignorancia, pero me parece interesante cuando este tipo de exposiciones las hacía uno en el Magdalena Medio, en otros contextos, etcétera, pero también sindicales, pero también del sector popular, hacíamos era no una conferencia suelta, sino un cierta escuela coordinando, como haciendo sistemático los temas hacia ciertos objetivos. Para decir algo, pero esto es en borrador. Este tema de autonomía alimentaria, pues en función de incentivar la producción campesina de alimentos, y esto es escuela para sectores populares campesinos, para dar un ejemplo. Ustedes de pronto, desde sus intereses, quizá tengan unos temas diversos. Este es simplemente un tema dentro de esa diversidad, creo yo. Pero digamos, eso es porque se me Sí, ocurre señor, sí, ahorita claro. decirlo, pero ese es otro tema, digamos, no los quiero molestar con eso, sino que me hice la reflexión, dije, bueno, no conozco la estructura, no es si es en sentido escuela o son conferencias sueltas. Bueno, pero les agradezco mucho. Yo ya de mi parte, pues les agradezco mucho la atención. Yo hice el esfuerzo de presentar este tema de la manera más sencilla. Sí, señor, muchísimas gracias, muy gentil y bueno, hasta la próxima, profe. Muy Sí, amable. quería mostrarles, les prometí, pero no sé si alcanzan a ver. Este es el libro del profesor Darío Fajardo, el que le hago propaganda, porque me parece un buen libro. Se llama, repito, Agricultura, Campesinos y Alimentos en Colombia. Él estudió el periodo 1980-2010, pero es muy bueno, es que es de nivel doctoral. Entonces, les dejo solo como inquietud. Vale, sí, señor, mil gracias y entonces muchísimas gracias a todos, Ultradian, Bueno, y nos vemos el próximo miércoles. Mil gracias, doctor. les agradezco, y a Tulio, si está por ahí, muchas gracias. Entonces, hasta luego.